Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, versión Biblia de las Américas. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjanse, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Amén. Estamos en este estudio de la primera carta de Pedro y quiero dar un poco de contexto como retroalimentación de lo que se ha venido hablando anteriormente. Bueno, la primera carta de Pedro fue escrita ya por el año, según los estudiosos, entre el año 64 y 66 después de Cristo. El pueblo de Dios ya estaba bajo persecución. La persecución comenzó desde el Pentecostés en adelante. Y bueno, Pedro le escribe a personas, a cristianos en persecución. Cristianos que están huyendo. Se cree que está dirigida a romanos, no a judíos dispersos, sino a ciudadanos romanos que se habían convertido al Evangelio probablemente por la predicación del apóstol Pablo. Entonces Pedro escribe entre el año 64 y 66 después de Cristo aproximadamente. En el año 70 después de Cristo sucede un gran incendio en la ciudad de Roma cuando Nerón es emperador, que de hecho Nerón, el emperador, incendia la ciudad de Roma para reconstruirla. Pero el pueblo no ve como algo bueno ese incendio. Así que él culpa a los cristianos y a partir del año 70 después de Cristo comienza una terrible persecución que con el emperador Nerón dura 4 años nada más, pero la persecución se extiende más de 200 años porque la iglesia viene a descansar de persecución hasta el año 313 después de Cristo, cuando Constantino hace que la iglesia cristiana sea la iglesia oficial del Imperio Romano. Entonces, hasta ahí los cristianos descansan de persecución. Entonces, lo que el apóstol Pedro está escribiendo, los está preparando para enfrentar lo que viene, y lo que viene es mucho sufrimiento. Entonces, a través de este pasaje, el apóstol Pedro nos quiere enseñar cómo ser victoriosos en medio del sufrimiento, cómo tener victoria a través del sufrimiento. Y lo vamos a ver, primeramente, en el versículo 12 nos enseña a esperar el sufrimiento como algo que va a suceder y que va a venir. Luego nos enseña el versículo 13 y 14 a gozarnos en medio del sufrimiento. En el versículo 15, 16 y 17 nos enseña a evaluar cuál es la causa de ese sufrimiento, si realmente es algo que viene de Dios o es algo provocado por nosotros mismos. Y finalmente en el versículo 19 nos enseña a encomendarnos a Dios y a descansar en Él en medio de ese sufrimiento. Y esto es lo que vamos a estudiar poco a poco. Vamos a comenzar hablando acerca de la realidad del sufrimiento. El sufrimiento es un problema, una cuestión, un debate de siglos. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Esa pregunta ha generado debates y los sigue generando y los seguirá generando por años. Porque el ser humano no puede aceptar el sufrimiento, obviamente, ¿verdad? Por nuestra naturaleza humana, nosotros buscamos el bienestar, buscamos estar bien siempre. Entonces el sufrimiento nos genera un problema, nos genera un conflicto. ¿Por qué tenemos que sufrir? Y el sufrimiento es consecuencia del pecado, de la maldición del pecado que entró en la naturaleza humana desde Génesis. Dios no provoca el sufrimiento.
El sufrimiento es provocado por la maldición del pecado, pero Dios usa ese sufrimiento para, a través de él, poder formar nuestro carácter conforme al carácter de Cristo, en el caso de los cristianos. El sufrimiento nos lleva a la madurez. El sufrimiento es un maestro, si lo vemos de esa manera. Si no lo vemos de esa manera, pues vamos a caer en amargura y en resentimiento. Pero si tomamos el sufrimiento como un maestro, como un medio que Dios usa para hacernos crecer y madurar, entonces vamos a estar en la voluntad de Dios. Pero eso no es fácil. El sufrimiento no es fácil de aceptar. Y la realidad es que vamos a sufrir. Siempre sufrimos. Nacemos sufriendo y morimos sufriendo. Cuando nacemos, ¿qué es lo primero que pasa? Que el doctor nos pone cabeza abajo. Bueno, es lo que he visto en las películas. El doctor nos pone cabeza abajo, no sé si será verdad. Pero bueno, yo he visto que nos pone cabeza abajo y le dan una nalgada al bebé para comprobar que esté vivo, porque si llora está vivo. Y ahí empezó el sufrimiento. Es más, comenzó antes, porque sabe que cuando el bebé está en el vientre de la madre no respira por la nariz, obviamente. Entonces cuando sale del vientre empieza a respirar, entonces las vías respiratorias se abren, y cuando el aire entra por primera vez, eso genera dolor en las vías respiratorias, y por eso es que el bebé empieza a llorar desde que nace. O sea, el bebé nace sufriendo. Desde que nacemos, hermano, hasta que morimos, vamos a sufrir. Y no queremos aceptar el sufrimiento como parte de la realidad de nuestra vida. Y así es. El sufrimiento, hay dos extremos. No quiero ser ni muy fatalista esta mañana, ni tampoco muy triunfalista y negar el sufrimiento. Usted sabe que hay predicadores que, hermano, no declare. Usted está enfermo y no lo declare, hermano. Yo conocí un pastor que así decía, no lo declare, hermano. Y uno, tal vez con la mano quebrada aquí, el hermano, no declare que está quebrado. Hermano, pero tengo un yeso aquí. No lo declare. ¿Cómo no lo voy a? Si lo tengo aquí, me duele. Entonces, eso es negación, y tampoco. La fe no consiste en negar el sufrimiento. La fe consiste en afrontar el sufrimiento aferrados a la palabra de Dios. No es negarlo, es enfrentarlos, confiados en las promesas de Dios, arraigados en las promesas de Dios. Entonces, no vamos a negar el sufrimiento. Tampoco quiero ser fatalista y venir a profetizarle, hermanos, viene terremoto, viene hambre, viene guerra, viene esto. Hay hermanos que uno sale del culto y siente que ya le va a caer un meteorito, o que ya se va a estallar una bomba. Tampoco, hermano, no quiero ser fatalista, pero sí tener una visión realista del sufrimiento. Todos vamos a sufrir en nuestra vida. No todos vamos a sufrir en el mismo nivel. Algunos sufren más, otros sufren menos. Y esa es la verdad. Hay personas, hay historias de gente que le dio cáncer y después se le murió un hijo, después se le murió no sé qué, y toda la vida, hermano. Y otras personas que nunca les pasa mayor cosa. O sea, sí sufren, pero es muy leve. Usted puede ver sus vidas y son estables, toda la vida ahí en la casa, en su trabajo, nunca le pasó un accidente. No sufrieron y murieron, llegaron a casi los 100 años y no sufrieron mayor cosa. Unos sufren más, otros sufren menos. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. En su eterna y perfecta sabiduría, Él ha determinado cuánto vamos a sufrir. Puede ser que usted no sufra cosas graves en su vida, puede ser que sí la sufra. Lo que sí es cierto es que todos tenemos que estar dispuestos y preparados para enfrentar el sufrimiento si viene, aferrados a la palabra de Dios, firmes en la fe. Eso, no sé si vamos a sufrir o no, no lo sé, pero sí sé que todos deberíamos estar dispuestos, con una actitud dispuesta a enfrentar el sufrimiento si Dios decide que tenemos que sufrir, porque esa es su voluntad, porque a través de eso Él va a forjar en nosotros el carácter de Cristo. Si eso llega a suceder, pues tenemos que estar dispuestos. Y eso es lo que el apóstol Pedro comienza diciendo en el versículo 12. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Entonces el primer punto es, no se sorprendan.
Si viene sufrimiento a su vida, no tiene por qué extrañarse. Primero, porque el sufrimiento es parte de la vida del ser humano, producto de la maldición del pecado. Y segundo, porque Dios usa ese sufrimiento para moldearnos. Entonces, no lo tenemos que tomar como sorpresa, sino que tenemos que estar preparados para sufrir si es que Dios así lo determina. Le repito, puede ser que no sufra mucho en su vida, puede ser que sí. Dios ha determinado para cada quien su propósito, pero todos debemos estar preparados para sufrir. El sufrimiento es una realidad. En el siguiente capítulo, en el versículo 5, veremos más adelante cuando el apóstol Pedro le dice, estas cosas que ustedes están sufriendo les está aconteciendo a todos sus hermanos alrededor. Y eso es una realidad, hermanos. Estuve viendo la página anoche de Open Doors, es una asociación, Puertas Abiertas. Ellos estudian cómo está la persecución cristiana en todo el mundo. Y tengo aquí unos datos que estuve viendo. Desde 1990, cuando se fundó esta asociación, 4.744 cristianos han sido arrestados en el mundo por ser cristianos. 4.476 cristianos han sido asesinados por ser cristianos desde 1990. 7.679 iglesias han sido atacadas. 1 de cada 16 cristianos en Latinoamérica sufre persecución. Latinoamérica. 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. Y déjeme ver qué más. La lista de los 10 países más peligrosos para los cristianos en el mundo. El primer lugar lo tiene Corea del Norte, seguido por Somalia, Yemen, Libia, Sudán, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán y Afganistán. En febrero de este año, 70 cristianos fueron asesinados en una sola noche en la República Democrática del Congo. 70 cristianos fueron asesinados mientras estaban en culto en una noche. Y en febrero de este mismo año, en junio, de este mismo año, 200 cristianos fueron asesinados en Nigeria. Esos son un ejemplo nada más. Hace unos 2-3 días asesinaron a un pastor en Honduras, aquí a la par, en México también. No tenemos que ir muy lejos. Entonces, el sufrimiento es una realidad. Y quizás nosotros no estemos en esa posición que están ellos por el momento, pero como el pastor Abraham ha venido predicando anteriormente, hay muchas formas en que sufrimos también como cristianos en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestra familia, y lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, el primer punto es, no se sorprendan del fuego de prueba que ha venido, no se sorprendan. Segundo punto, gócense en medio del sufrimiento. Versículo 13 dice, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Entonces, segundo punto, regocíjense en el sufrimiento. Esta es la naturaleza del Evangelio, de llevarnos contra la corriente. Regocíjense en el sufrimiento, es contra naturaleza. El mundo no lo va a entender como muchas otras cosas del Evangelio, pero ese es el mandamiento. Y Pedro nos dice, ¿por qué debemos regocijarnos? Porque somos partícipes de los sufrimientos de Cristo. Y para los cristianos del primer siglo y segundo siglo, eso era un privilegio, poder sufrir como sufrió Cristo. Poder sufrir por la misma causa por la que sufrió Cristo, por la gloria de Dios, por el reino de Dios, por la justicia que viene de Dios. Cristo murió por hacer la voluntad de Dios, el Padre. Y cuando sufrimos por esa misma causa, estamos sufriendo los padecimientos de Cristo. Y eso debe ser motivo de gozo, es un privilegio. Y es un poco difícil de entender, pero yo estaba pensando en esto y cuando nosotros amamos a alguien y ese alguien está sufriendo, entonces nosotros queremos ser parte de ese sufrimiento. Si mi esposa estuvo en el hospital, pues yo quiero saber que yo también estuve en el hospital con ella ese día que sufrió. Si
Si mis hijos estuvieran, no sé, en alguna situación, usted puede ver las madres, este ejemplo se me ocurre ahorita, pero los jóvenes que están presos ahorita y la madre ahí está haciendo fila en el penal afuera, porque quiere ser parte del sufrimiento que está experimentando su hijo. Entonces, como seres humanos queremos, cuando amamos a alguien, queremos ser parte de ese sufrimiento. Y eso es lo que quiere transmitirnos el apóstol Pedro. Para alguien que era tan amado como Jesucristo, para los apóstoles, era un privilegio para ellos decir: yo he sufrido como sufrió mi maestro. Y de hecho todos los apóstoles murieron martirizados, a excepción de Juan, que fue torturado, aunque no lo mataron, pero fue torturado, y todos los demás fueron martirizados. Y para ellos era un privilegio. Los mártires del primer siglo, del segundo siglo, en las persecuciones romanas, para ellos era un privilegio morir por Cristo. Y ellos huían de la persecución, y no huían porque tenían miedo, porque ellos estaban dispuestos a morir por Cristo, sino que huían porque querían asegurarse de que era la voluntad de Dios que ellos murieran, porque no querían morir por vanagloria. O sea, no quieren, yo quiero quedar como el mártir en la historia y que me recuerden como el que murió quemado. No buscaban vanagloria, ellos se escondían y huían para asegurarse de que era la voluntad de Dios que murieran, porque no querían hacerlo por vanagloria, querían hacerlo por amor a Cristo. He luchado por no ser tan intenso en esta predicación, pero no sé si lo logro, hermanos, porque sé que me estoy yendo un poco al extremo. Pero como dije al principio, tenemos que estar preparados y dispuestos para lo que venga. Y no le estoy diciendo con esto que mañana va a venir la persecución alrededor del mundo, etcétera. No, pero tenemos que tomar esa mentalidad. En el versículo 1, el apóstol Pedro dice: ármense del mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús cuando fue a la cruz. Armarnos del mismo pensamiento, de eso se trata. No se trata de que yo venga a decirle mañana: hermano, va a venir un terremoto. No, sino tener esa actitud que tuvo Cristo cuando fue a la cruz. Dice el Evangelio que Jesús afirmó su rostro como pedernal para ir a Jerusalén. Jesús sabía lo que le esperaba y él afirmó su rostro, tomó una actitud de enfrentar lo que venía, mucho sufrimiento. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros. Entonces, gozarnos en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque somos participantes de los padecimientos de Cristo cuando sufrimos por su causa. Y si somos participantes de su sufrimiento, también seremos participantes de su gloria, el día de la revelación de su gloria. Amén. Y vamos a leer unos versículos para eso. Mateo 5, verso 10. Dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. El privilegio de sufrir como sufrieron los profetas, como sufrieron los apóstoles. Pero dice ahí: regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Habrá recompensa para aquellos que sufrimos por la causa de Cristo, que somos todos, porque quiera sea o no, de alguna manera vamos a sufrir por la causa de Cristo si somos hijos de Dios. Y en la medida en que sufrimos, así habrá recompensa también. Lo explica en otro texto. Pero a veces como que hay esta tendencia a decir: bueno, hermanos, yo hago todo por amor a Cristo, no espero ninguna recompensa en el cielo, es por amor. Sí, es por amor, hermano, pero bueno, Dios nos está prometiendo una recompensa y bueno, no podemos rechazarla tampoco, sea cual sea esa recompensa. Al final lo hacemos por amor, pero hay una promesa para nosotros: recompensa eterna, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero antes, en el versículo 14 nos da otra razón por la cual debemos de regocijarnos. Volvemos a 1 de Pedro, en el versículo 4:14 dice: si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Otra razón por la que debo regocijarme cuando sufro por la causa de Cristo es que es una señal de que el Espíritu Santo está en mí. Porque si no estuviera el Espíritu Santo en mí,
no fuéramos atacados, hermano, el mundo no nos odiaría, el espíritu del mundo no nos atacaría, Satanás, nuestro enemigo, no nos atacaría. ¿Por qué? Porque somos de ellos mismos, somos de su mismo equipo. Pero si somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, la vida no va a ser fácil. Van a haber trabas, van a haber oposición, van a haber tropiezos. Usted puede ver a la gente del mundo, no digo que la gente del mundo no sufra, claro que sufre, pero es peor para los cristianos porque tenemos un enemigo. Usted puede ver gente, yo puedo ver gente en las noches que anda de un bar a otro, se va de aquí, allá al bar, al escalón, al centro, no sé qué, y andan y gastan $100, $200 en una noche tomando y fumando y no les pasa nada y llegan bien a su casa. Hermano, ¿y qué pasaría si yo gasto $200 en una noche? Bueno, eso me costaría mucho después recuperarlo, pero ellos tranquilos y felices llegan a sus casas y no pasa nada. ¿Por qué? Porque están en el mismo equipo de Satanás y del mundo. Entonces no hay tropiezo. Pero el pastor ya lo ha explicado, y cuando alguien quiere empezar a venir a la iglesia y quiere comprometerse con el ministerio, ¿qué pasa? El diablo empieza a atacar. Eso es persecución, hermano. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Eso es persecución. ¿Y por qué? Porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros y por lo tanto somos odiados por el enemigo y somos odiados por el mundo. ¿Por qué mataron a Cristo? No había hecho nada malo. ¿Por qué lo mataron? Simplemente el mundo odia a Dios. Mientras no ha nacido de nuevo, mientras no ha sido regenerado y transformado, el mundo odia a Dios y las cosas de Dios. Y eso es así. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué a José lo metieron en un pozo y lo vendieron? Simplemente cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, genera una reacción de oposición del enemigo. Y entonces, ¿por qué deberíamos regocijarnos por eso? Porque eso significa que Dios mora en nosotros. Bueno, avanzamos hacia el siguiente punto, en el versículo 15 y 16, que de ninguna manera sufra a alguien de ustedes como asesino, ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Si alguno sufre como cristiano, no se avergüence. ¿Por qué habría de avergonzarme? Bueno, en el primer siglo, cuando comenzó la iglesia, se usó el término cristiano de una forma despectiva. Era una forma burlista de decir, ustedes son los que siguen a aquel que mataron crucificado y luego levantaron el chambre que había resucitado. Y se burlaban. Y era una burla, era un apodo ser cristiano. Pero los cristianos tomaron ese apodo y lo convirtieron en su nombre, en la forma de identificarse. Y hasta la fecha somos cristianos, pero en el primer siglo era un sinónimo de vergüenza. Y muchas veces lo es en nuestro contexto, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hace 10, 20, 30 años, la gente se burlaba y le tiraban agua caliente y le tiraban piedras y andaba predicando en los pueblos, porque era una vergüenza llamarse cristiano. Y así en muchos lugares del mundo todavía está sucediendo eso. Pero en estos versículos el apóstol Pedro nos insta a evaluar nuestro sufrimiento y a evaluar si estamos sufriendo por la causa de Cristo o por otras razones. Dice el apóstol Pedro, si van a sufrir, si de todas maneras van a sufrir en la vida, pues sufran por lo que vale más la pena, por la gloria de Cristo, porque eso es eterno. Cualquier otra cosa por la que sufran es pasajero, termina. Si usted lucha por sobrevivir, por construirse un nombre, por construir una vida en este mundo, eso va a terminar. Y no digo que no lo haga, pero tenemos que saber que eso va a terminar. Vamos a morir y eso va a quedar aquí. Le va a quedar a alguien, al yerno, y a saber cómo se lo van a gastar. Mejor no lo piense. Por su paz mental, mejor no lo piense. Pero así va a ser. Los hijos un día se van a ir. Un cónyuge va a morir antes que el otro y otro va a quedar solo. Y aunque murieran los dos al mismo tiempo, a la hora de la muerte, dicen, todos estamos solos. Cuando usted sufre, ya puede tener a la par a su ser querido, a su familia alrededor, pero solo usted sabe lo que está viviendo internamente y lo está sufriendo solo y va a enfrentar la muerte solo. Al final,
Todos se van y todo se acaba y solo nos queda Cristo. Y Él nos espera más allá de la muerte. Entonces, ¿por qué desgastarse la vida por cosas que vamos a perder? ¿Por qué no invertir en lo eterno? ¿Por qué no desgastarnos por lo eterno? ¿Por qué no sufrir por lo eterno si de todas maneras vamos a sufrir? Que valga la pena. Y no digo que no luchemos y no suframos por nuestra familia o por nuestro futuro, no digo eso, pero el reino de los cielos debe ser prioridad en nuestra vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Debe ser prioridad. Y sin embargo debemos preguntarnos, de todos los problemas que yo tengo, de todo lo que yo sufro, ¿cuánto de eso lo estoy sufriendo por la causa de Cristo? ¿Sufrimos por Cristo? ¿O sufrimos por nuestras propias decisiones, por nuestras propias ambiciones, por nuestros propios sueños? Y no digo que esté malo, no estoy diciendo que no luche por nada de eso, pero ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es el porcentaje que me estoy desgastando por el reino de Dios? ¿Cuál es el porcentaje que estoy sufriendo por Cristo? Y si hacemos una evaluación, probablemente veamos que la mayoría de nuestros problemas, si no es que todos, no son por el reino de Dios. Son por nuestro propio reino, son por nuestros propios sueños, por nuestros propios proyectos. ¿Y cuánto nos estamos desgastando por el reino de Dios? Entonces, hermano, eso es para que estas preguntas nos desafíen y nos evaluemos y nos preguntemos, ¿estoy sufriendo por Cristo? Porque esa es una inversión en lo eterno. Es una inversión que va a traer fruto para mí para siempre, eternamente. Sufrir por Cristo implica cosas prácticas, como el pastor lo ha explicado muy bien. Muchas veces dejamos como él ha dicho en algunos ejemplos, dejamos de experimentar beneficios que experimentaríamos si no siguiéramos a Cristo. Tenía un amigo en la adolescencia que decía, lástima que soy evangélico, porque si no fuera evangélico, ya le hubiera dado duro a este. Y a veces así, lástima que soy evangélico, si no fuera evangélico, entrar en ese negocio. No puedo, porque soy evangélico. Y es como que es una mortificación a la carne, pero es el precio de ser cristiano. Sufrimos por Cristo. No tenemos que tener una escopeta en la frente para sufrir por Cristo. Cuando yo tengo paciencia, y aunque me duele el hígado, no le contesto a la persona que me está ofendiendo o que se está aprovechando de mí, porque sé que le voy a dar mal testimonio, porque sabe que soy cristiano. Y por amor a Cristo, para que el nombre de Cristo no sea blasfemado, yo me contengo, aunque eso me duela literalmente. Cuando yo tengo paciencia, cuando yo perdono por enésima vez a alguien, solo porque tengo la esperanza que un día se convierta a Cristo y lo voy a perdonar, o porque tengo la esperanza que un día madure en Cristo y sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, me voy a aguantar, lo voy a perdonar una vez más. Estoy sufriendo por Cristo y me estoy desgastando, porque eso desgasta, hermano. Desgasta, y me estoy desgastando por Cristo, pero si de todas maneras me voy a desgastar y de todas maneras la gente siempre me va a sacar de quicio, pues lo hago por algo que valga la pena, lo hago por el amor a Cristo, a su reino. Amén. Entonces, son maneras en que sufrimos por Cristo. Versículo 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? En el versículo 1 se nos presenta el sufrimiento como una prueba. Dice que el versículo 1 del capítulo 4, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes del mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Era el versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Entonces, el apóstol llama el sufrimiento como prueba. Y en el versículo 17 y 18 lo presenta como un juicio purificador para su iglesia. El sufrimiento es para probarnos y el sufrimiento es para purificarnos. Y Dios es justo y nos ha salvado, pero Él ha determinado que a través del sufrimiento seamos purificados y hechos a la imagen de Cristo para entrar al cielo. Y no es que nos ganemos el cielo a través del sufrimiento.
ya hemos sido salvos, pero Él ha decidido que no nos quedemos solo salvos, también nos quiere santificar. Y para santificarnos, Él ha decidido que sea a través del sufrimiento. Bueno, usted sabe que hay un versículo en Hechos donde el apóstol Pablo dice, es necesario que a través del sufrimiento, a través de mucho sufrimiento, entremos en el reino de los cielos. El apóstol Pedro es apedreado por estar predicando en un pueblo. Y los discípulos oran por él y se levanta Pedro después de que lo habían dado por muerto ya. Después de haber sido apedreado y que todos creyeron que Pablo estaba muerto, con la oración se levanta. Y cuando se levanta, dice que él confirma los ánimos de los discípulos. Imagínense, el que estaba hace unas horas casi muerto, en coma, ahora está confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dios lo ha determinado así, a través del sufrimiento. No nos ganamos la salvación sufriendo, es un privilegio y un gozo sufrir por la causa de Cristo, porque mi amado Salvador sufrió tanto por mí. ¿Por qué no habría de sufrir yo un poco por Él? Nunca vamos a sufrir lo que sufrió Cristo en la cruz. Si Él sufrió tanto por amor a mí y yo no lo merecía siendo un pecador, ¿por qué no habría yo de sufrir por Él? ¿Por qué no habría yo de desgastarme por Él? Y sabiendo que con eso voy a agradar a Dios, con eso voy a estar más encaminado en su voluntad. Esa es la invitación que el apóstol Pedro hace. Amén. Es difícil. Dicen que yo leí un libro se llama el libro de los mártires. Un libro solamente de historia de mártires, es increíble. Pero bueno, una de las cosas que me acuerdo de ese libro es que dice cómo cuando un mártir está a punto de morir, simplemente le viene una fe sobrenatural. Dice la Biblia que Dios no nos da una prueba que no podamos soportar, sino que juntamente con la prueba nos da la salida. Y cuando una persona está a punto de morir por Cristo, está en una situación extrema de vida o muerte, Dios le da una fe sobrenatural para que pueda hacer frente a esa situación, para que pueda mantenerse firme en su fe. Entonces, al final es la gracia de Dios la que nos sostiene, venga lo que venga, hermano. No va a ser en nuestras propias fuerzas ni en nuestra propia capacidad. Él nos da su gracia para soportar lo que haya de venir. Antes de continuar, quiero hablar un poco acerca de la cuestión de la muerte. Por si no he sido lo suficientemente intenso, quiero ir al meollo del asunto, porque lo que más le tememos en la vida es la muerte y el sufrimiento y la muerte de nuestros seres queridos. Pero hermano, si nosotros perdemos ese miedo a la muerte y al sufrimiento, vamos a ser inconmovibles. ¿Por qué? Porque el diablo ya no nos va a poder asustar con nada. ¿Con qué lo va a asustar el diablo? Si usted está dispuesto a morir por Cristo, usted está consciente que al morir usted cierra los ojos y está en la presencia de Dios y se acaba todo. La muerte es una victoria en el cristianismo. Mire, con la muerte se acaban muchas cosas. Se acaba el pecado que tanto dolor de cabeza nos causa toda la vida. El pecado va a estar en nosotros, molestando en nuestra carne, haciéndonos caer. Y eso se va a acabar el día que usted muera y pase a la presencia de Dios. Nunca más el pecado en su vida. Nunca más la enfermedad. Nunca más las preocupaciones. Las deudas se acabaron. El tráfico se acabó. Sí, hermano, aunque se vayan 300 millones de cristianos al cielo, no va a haber tráfico. Todos vamos a ir de un solo. La muerte es una victoria. Lo dice en el versículo 1 del capítulo 4, dice, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, refiriéndose a Cristo. Cristo murió y con su muerte venció. Imagínense, todo el mundo creyó que Jesús estaba perdiendo la batalla al ser crucificado y estaba ganando la batalla. Y eso es lo mismo que sucede con nosotros. Nosotros al morir tenemos victoria sobre el pecado, sobre la maldición, sobre la muerte, sobre el sufrimiento. Ya no hay nada de eso. Hermano, pero mis hijos sus hijos quedan en las manos de Dios. Siempre han estado en las manos de Dios, nunca estuvieron en sus manos. Él es soberano y Él tiene el control de la vida de cada quien. Su familia queda en las manos de Dios y usted entra a la presencia de Dios. La muerte es una victoria para el cristiano. Y eso les está diciendo el apóstol Pedro a los cristianos. No se aflijan, no se aturdan, no se sorprendan, gócense,
porque al morir ustedes están siendo victoriosos como Cristo fue victorioso al morir en la cruz y resucitó en gloria, y ustedes también van a resucitar en gloria con Él. La muerte es una victoria, y si le perdemos el miedo a la muerte, el diablo no nos va a poder asustar con nada. Ya no vamos a vivir asustados. ¿Qué tengo esto? ¿Qué siento lo otro? ¿Y si pasa esto? ¿Y si un accidente? ¿Y si un terremoto? ¿Y si es una inundación? Hermano, vivimos atemorizados por el enemigo. Que venga lo que venga. Al apóstol Pablo le dijeron, mira, no vayas a predicar a Jerusalén, es muy peligroso. Y Pablo le dice, yo estoy dispuesto a morir si es necesario por la causa de Cristo. ¿Cuál es el miedo? Pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Estoy hablando de algo que va contra la naturaleza humana, y por eso quiero hacer énfasis en este punto. Y quiero leer unos versículos. Primeramente, Job 13:15. Aunque él me mate, en él esperaré. Sin embargo, defenderé mis caminos delante de él. Job está hablando. Usted sabe, se le murieron los hijos, se le murieron las vacas, los bueyes, se le incendiaron los terrenos, la casa. Todo lo perdió todo. Y él dice, aunque él me matare, en él esperaré. Intenta superar eso, ¿no? Pero ese es el toque. Yo sé que es difícil, obviamente es lo más difícil, va contra la naturaleza humana, pero tenemos que armarnos de ese pensamiento. Es lo que tenemos que aspirar, a pensar de esa manera. Aunque él decida que yo me muera, voy a seguir esperando en Él, voy a seguir confiando en Él, voy a seguir glorificándolo a Él. Si usted piensa así, ¿con qué lo va a asustar el diablo? ¿Con qué lo va a amenazar el diablo? ¿Con qué lo va a deprimir el diablo? Puedo morir el día que Dios quiera. Pero, ¿y tu familia? Mi familia queda en las manos de Dios. Siempre ha estado en las manos de Dios y siempre lo estará. Él hará lo que Él determina en su infinita sabiduría. No está en sus manos, esa es una ilusión. No digo que no haga nada por su familia, hermano. No digo que la descuide. No, claramente tenemos responsabilidades que Dios nos ha dado con nuestra familia mientras estemos aquí en la tierra. Pero el día que partamos, hermano, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Bueno, eso lo vamos a ver en el último versículo. También quiero leer Daniel 3:17. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Versículo siguiente, por favor. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Los amigos de Daniel están diciéndole al rey Nabucodonosor, Dios nos puede librar del horno de fuego, pero ¿y si no nos libra? Porque ese y si no es posible. Puede ser que Dios no nos libre. Y si no lo hace, igual, no nos vamos a postrar ante tus dioses. Si usted le dice eso a Satanás, ¿con qué el diablo lo va a venir a asustar? ¿Con qué lo va a amedrentar? Dios puede librarme, pero si no lo hace, igual lo voy a adorar, igual voy a confiar en Él, igual le voy a servir. Usted es inconmovible, no lo van a asustar con nada. Sí, sorbida es la muerte en victoria. Wow, esas son las palabras más victoriosas de la historia humana. Jesucristo estaba venciendo a nuestro peor enemigo y nuestro peor miedo, la muerte. Está resuelto. Morimos, sí, morimos, pero vamos a vivir eternamente. Vamos a ser resucitar en gloria. Si usted se arma de ese pensamiento, ¿con qué el enemigo los va a asustar? Sé que todos le tenemos. Algunos dicen, yo no le tengo miedo a la muerte, sino al sufrimiento. Otros dicen, yo no le tengo miedo a la muerte ni al sufrimiento, le tengo miedo a que mis seres amados mueran. Todos le tenemos miedo. Yo lo he experimentado. Ustedes lo saben. Ustedes me vieron. La peor cosa que podría yo temer en mi vida, que mi abuela muriera, porque la amaba mucho y murió. Iba a morir, era un hecho. Y eso fue un terremoto para mí, un terremoto emocional, un maremoto que me fue a dejar allá aventado a kilómetros de donde estaba, emocionalmente, espiritualmente. Y este año leí un libro de C.S. Lewis. Usted sabe que el escritor de Crónicas de Narnia era un gran teólogo, pero él en algún momento se le murió la esposa también y escribió un libro que se llama Una pena en observación. Se deprimió, renegó mucho,
Y en ese libro es muy honesto y muy directo. Dice cosas como, sigo creyendo en Dios, pero la cuestión es, ¿qué creo de Dios ahora? Ahora que mi esposa que tanto amaba ha muerto, ¿qué creo de Dios? O sea, sigo creyendo en Dios, pero ¿cuál Dios? ¿Cómo cambió eso mi percepción de Dios? Porque el sufrimiento tiene esa capacidad. Le mueve todo. Cuando lo peor que usted teme sucede, se le mueve todo. Y ya sigue creyendo en Dios, pero ya no de la misma manera. ¿Qué clase de Dios? Y una cosa que me impactó tanto, quiero compartirles esto. En un punto el autor dice, si tu fe se desmorona cuando un ser amado muere, es porque tu fe era un castillo de naipes que con un soplido se derrumbó. Y el hecho de que esa persona muriera fue la manera que Dios escogió para demostrarte que tu fe era un castillo de naipes, que tu fe era frágil. Wow, eso me impactó. 3 años después, pero me impactó. ¿Cómo sé que mi fe no es un castillo de naipes? ¿Cómo sé que mi fe no se va a derrumbar? Señor, yo te amo, yo te sirvo, yo te glorifico, pero por favor, que no se muera fulano. Le estoy poniendo condiciones a Dios. Mi amor tiene una condición a Dios. Mi fe tiene una condición a Dios. Mi servicio tiene una condición a Dios. Le estoy poniendo condiciones a Dios. Yo te creo, yo te adoro, lo que quieras, pero por favor, que no suceda esto. Es fe, porque si mi fe tiene condiciones, no es una fe incondicional, valga la redundancia. Y la fe es incondicional. Usted ve Job, aun si él me matare, en él esperaré. Los amigos de Daniel, si él no nos libra del horno de fuego, igual no nos postraremos ante los ídolos. Esa es una fe incondicional. Y cuando alguien llega a ese nivel de fe, el enemigo no lo puede asustar con nada. No le puede robar la fe por nada. Y a eso tenemos que aspirar, hermanos. Es la frase, ¿dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué me vas a hacer? Usted se para delante de Satanás y le dice, ¿qué me vas a hacer? No lo haga, porque tenemos un enemigo que nos odia y tampoco la Biblia nos manda a provocar a Satanás. Nos manda a estar firmes en la fe, pero no a estar peleando a provocarlo. Pero esa es la actitud. ¿Con qué me vas a asustar? Entonces, eso fue tremendo. ¿Tu fe es un castillo de naipes? ¿Tu fe se derrumbaría si tal persona sufre o muere o si tal cosa te sucede? ¿Realmente tienes una fe bien fundamentada en Cristo? Y vamos a ver el último punto en el versículo 19. Primera de Pedro 4, 19. Dice, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo bien. Los que sufren, encomienden su alma al Creador. Y esa es la conclusión del apóstol Pedro, encomendar nuestra alma a Él. La palabra que se usa para encomendar el alma es la misma que se usa cuando usted va a dejar guardado en el banco algo precioso, valioso, para que se lo cuiden, porque ahí va a estar seguro. Eso es Dios para nosotros, es un banco seguro donde podemos afirmar nuestro futuro eterno y nadie lo va a tocar. Encomienden sus almas al fiel Creador. Él es fiel. Pero ¿por qué dice Creador? Pablo señala la palabra Creador, la resalta para recordarnos que Él nos creó y que Él sabe lo que se siente. Sabe lo que se siente ser traicionado. Sabe lo que se siente ser humillado. Sabe lo que se siente ser rechazado. Sabe lo que se siente ser golpeado, ser escupido. Sabe lo que se siente morir. Sabe lo que se siente el dolor físico. Sabe lo que se siente la tentación. Cristo lo sabe. Él nos hizo y Él no solo nos hizo, vino a este mundo y vivió como nosotros. De manera que no le podemos decir a Dios, Dios nos pide eso porque no sabe lo que se siente. Sí lo sabe, lo vivió y lo vivió por amor a nosotros. No necesitaba experimentarlo, lo hizo por amor a nosotros. Él es el fiel Creador y a Él podemos encomendar nuestra alma porque al final Él es lo único que nos queda. Al final perdemos control de todo,
de la familia, perdemos el control de los hijos, perdemos el control de nuestras posesiones y cedemos ante la muerte. Y Él es lo único que queda. Por lo tanto, el único al que podemos encomendar nuestra vida y por el cual debemos vivir y desgastar nuestra vida para su reino, para su gloria, porque la recompensa será eterna. Entonces, en resumen, hermano, el apóstol Pedro nos insta a esperar el sufrimiento, a no dejarnos sorprender por él, a gozarnos en el sufrimiento, porque esto significa que somos partícipes de los sufrimientos de Cristo y porque con esto le estamos dando gloria a Él. Y también regocijarnos porque el sufrimiento nos recuerda que Dios vive en nosotros y por eso somos odiados y atacados. Por lo tanto, es un orgullo recibir esos ataques porque somos hijos de Dios. Luego nos manda a evaluar nuestro sufrimiento, si estamos sufriendo por nuestras propias decisiones, por la manera en que hemos manejado nuestra vida, o por la gloria de Dios, o por la causa de Cristo. Y si no es así, redireccionar las cosas y empezar a desgastar nuestra vida por el reino de Dios, porque es lo que tiene valor eterno, sin descuidar obviamente nuestras responsabilidades aquí en la tierra. Pero invertir nuestra vida en Dios, nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra paciencia en el reino de Dios, en la causa de Cristo. ¿Cuánto de mis problemas y aflicciones son por la causa de Cristo y el reino de Dios? ¿O son por mis propios proyectos y sueños? Es algo que debemos redireccionar si estamos mal. Luego nos recuerda que la muerte es una victoria. La muerte acaba con el pecado y con nuestro sufrimiento. Con la muerte pasamos a la gloria de Dios y experimentamos lo mejor de todo, que es la vida eterna en Cristo Jesús. A diferencia de los impíos que van a sufrir eternamente en el infierno. Y por más que suframos, no se compara a lo que ellos van a sufrir en la condenación eterna al rechazar a Cristo. Así que no nos quejemos cuando veamos un incrédulo que le va bien la vida y anda gozando y todo, pero su castigo será muy grave en comparación al nuestro, que es el sufrimiento en esta vida a través del cual Dios nos va purificando y madurando. Y finalmente nos manda a encomendar nuestra alma al fiel Creador, porque es lo mejor que podemos hacer. Soltar todo y decir, mi vida está en tus manos, mi futuro está en tus manos, mi familia está en tus manos. Y eso es lo que podemos hacer esta mañana. Y decirle a Dios en oración, Padre, gracias porque eres nuestro Dios, nuestro fiel Creador.